Hay libros que nacen condenados, no por falta de talento del autor, sino porque cometen unos, varios o todos de los 7 errores mortales que suelen cometer los autores. Si quieres evitar pasar meses escribiendo un libro que no se vende, quédate. Soy Ana Nieto y he ayudado a más de 1000 autores a escribir, publicar y promocionar sus libros. He visto patrones muy claros entre los libros que se venden y los que no. Fíjate en este dato. El gremio de editores y librerías estima que el 86% de los libros que se venden en librerías en España venden menos de 50 ejemplares. No 200, no 500. Menos de 50. Eso no ocurre por mala suerte, ocurre porque la mayoría de los autores escribe sin estrategia, sin método, sin centrarse realmente en el lector. Y estos son los 7 errores que hunden un libro. Vamos con ello. El primero de ellos, elegir una temática equivocada, una temática sin potencial de venta, una temática en la que no hay interés en el mercado. Y eso puede ser por muchísimos motivos. Aquí te pongo ejemplos para que veas a qué me refiero con elegir, en este caso, buenas temáticas. Aquí tienes a Laura Vidal, que fue alumna en uno de nuestros cursos y que escribió en su momento un libro sobre una temática sobre lo que prácticamente no había nada publicado en español, sobre cómo superar el duelo tras la muerte de un animal de compañía. Escribió ese libro que ves ahí, Espérame en el arco iris. Fue un éxito total, tanto que hoy en día Laura pasó de trabajar en una tienda de mascotas a dedicarse a ayudar a personas que, como ella, sufrieron la pérdida de un animal de compañía para superar ese duelo. Ese es su negocio, ha ayudado a muchísimas personas y ha conseguido que sus libros lo lean más de 100.000 lectores. Fíjate lo que te digo, más de 100.000 lectores. ¿Cuántos libros venden tantos ejemplares hoy en España? Bueno, pues Laura lo ha hecho con una temática, son varias cosas, ¿no? Pero sobre todo una temática que era bastante novedosa y donde había una necesidad de mercado. El libro lo autopublicó, luego una editorial se puso en contacto con ella, pero publicó el libro Cuando ya no estás, luego ha vuelto a publicar. Tiene ya varios libros y además están traducidos a varios idiomas. Te puedo contar mi caso. Cuando escribí el libro Triunfa con tu libro, lo escribí hace ya 10 años, cuando monté, a partir de ese libro, creé el proyecto, en ese momento, hoy una plataforma muy conocida en el mundo de los autores de no ficción, que es Triunfa con tu libro. No había prácticamente nada publicado. Este libro, por cierto, lo actualizo cada año. No había nada publicado y por eso fue el libro bestseller. En este caso fue bestseller total en todos los libros que había en Amazon, novelas incluidas. Y te pongo aquí a modo de simplemente curiosidad para que veas las distintas portadas que ha tenido el libro a lo largo de su historia. O vamos a ver un caso que es de una novela. Fíjate cómo cambia, a veces solamente es la forma que das, aunque el libro, el contenido sea el mismo, el hecho de que la temática se presente de forma distinta ayuda muchísimo a que el libro se venda. Este es el caso de Francisco Povejía. Yo le conocí a Francisco en una charla que daba yo en la Casa del Libro sobre herramientas digitales, herramientas 2.0 en ese momento, y él se acercó cuando terminé la charla para decir que, bueno, pues él había escrito este libro con muchísima ilusión. Él era un señor de 85 años que a los 40 era directivo de una gran empresa automovilística en París y lo dejó todo por sus dos pasiones, escribir y los viajes. Ha escrito muchos libros de viajes, ha colaborado en muchos medios de prensa y este era su gran libro, una historia personal, novelada, que le llamó Tras la estela de las montañas voladoras, y esta era la portada. No vendía prácticamente nada, hacía presentaciones en muchos sitios y en cada presentación vendía 3, 4, 5 libros, pero estaba realmente desesperado con la poca venta, ¿no? Es lo que yo llamo el batacazo del autor. Nosotros hicimos este remodelaje para que la temática fuera mucho más atractiva y sobre todo expresara realmente lo que había dentro del libro. Le llamamos De ejecutivo a trotamundos, su título Amores, tragedias de París al Himalaya, con un cambio de portada. ¿Ves un poquito la diferencia? Bueno, pues vamos con el error número 2, no analizar a la competencia.
Hoy en día esto es un error gravísimo y sobre todo porque es bastante más sencillo que antes el conocer muy bien a tu competencia para sacar un libro diferente, para que esa temática sea diferente, para que sea el primer libro sobre un tema o que le des un giro diferente a lo que hay en el mercado. Y hoy en día es fácil hacerlo. Nosotros tenemos una herramienta que se llama Writer Pro, que es un súper asistente que ayuda a los autores a escribir libros de no ficción, y con esta herramienta es muy sencillo, fíjate cómo rápidamente la herramienta te analiza sobre tu temática cuáles son los libros que más se venden y te da, aparte de un resumen rápido, te da su enfoque, qué hacen bien y qué le falta, cuál es la oportunidad de este libro. En este caso era para un libro que tenía un título que es Cómo vivir más y mejor a partir de los 50, ¿no? Bueno, pues te da estos libros y aquí ves la oportunidad para tu libro, ves lo que no cubren en esta columna de la derecha para que tú sepas orientar bien el contenido y la temática de tu libro. Incluso te da un resumen de lo más importante y te hace un mapita de nicho para que veas dónde está el nicho más interesante. Vamos con lo siguiente. No definir a quién hablas. Tienes que saber muy bien a quién te diriges. Parece algo obvio, pero pocos autores lo hacen. Quieren ir a un gran público, bueno, ya que voy a este público, también lo otro, o no lo conocen bien y entonces tampoco hablan y se expresan y redactan y escriben para ese público concreto. Te voy a poner algunos ejemplos. Este fue uno de mis primeros clientes, Emilio Sánchez Lozano, y quería escribir en ese momento, te estoy hablando de hace 10 años aproximadamente, quería escribir un libro sobre coaching en general. Había ya muchos libros de coaching. Él es arquitecto, es un gran arquitecto y se le ocurrió, o también le animamos a que centrara mucho más el coaching en un público concreto, que es un público que él conocía especialmente. Y sacó este libro, Coaching para Arquitectos, que fue un éxito total. A partir de entonces ha escrito más libros y se dedica a otros temas relacionados también con el coaching. O también te pongo otros dos ejemplos de dos alumnos que han pasado por nuestro programa Reto Tú ves en 60 días, Abel Marín, abogado, escribió ese libro, Protege tu herencia. Al principio, tanto Abel como Radharani, que es ginecóloga, y ambos escribieron un libro que querían dirigir a sus clientes o pacientes, en el caso de Radharani. Pero normalmente los profesionales tendemos a utilizar una terminología muy corporativa, muy más bien dirigido en el caso de Abel abogados y en el de Radharani a otros médicos, porque sí, porque estamos acostumbrados a escribir tesis o papers más bien con un lenguaje y un contenido demasiado profesional. Y a veces nos cuesta mucho hacerlo fácil, bajarlo a tierra y que les guste y que lo entiendan y que lo puedan aplicar nuestros lectores. Estos dos libros fueron un éxito total. Abel Marín ha salido en muchísimos medios de prensa y me dice muchas veces que le hace mucha ilusión cuando los clientes nuevos que llegan a su bufete sacan el libro Protege tu herencia para que Abel lo firme. O Radharani, que después de escribir y autopublicar este libro, una gran editorial se puso en contacto con ella, ha publicado un segundo libro, ahora sale en muchísimas redes sociales y ha llenado su consulta. Error número 4, índice académico. Fijaros en los índices que es punto 1, punto 1.1, punto 1.1a, que parecen de nuevo una tesis. Esto echa para atrás al lector. Y sobre todo, los libros que empiezan con los fundamentos, que es, te voy a decir, imagínate un libro de marketing internacional. ¿Qué es marketing? ¿Qué es marketing internacional? Todas esas definiciones que estamos muy acostumbrados a haberlas leído pues si hemos estudiado una carrera, cualquier estudio, este tipo de libros comienzan así, pero no son los libros que se venden de no ficción. Entonces, este error, por favor, intenta evitar. Error número 5, una introducción débil. La introducción es básica en un libro de no ficción. ¿Por qué? Porque es el último eslabón que tiene en cuenta el lector para decidir si compra o no un libro. ¿El lector qué hace? Lo primero que ve es tu portada, tu título y tu subtítulo. Luego lee la descripción y luego se va a la primera parte del libro, que normalmente es la introducción. Tienes que hacer una introducción potente, una introducción que indique a qué vas a ayudar al lector, qué es lo que va a conseguir y por qué tú eres un experto
o por qué tú puedes hablar de ese tema. También porque es el primer libro sobre ese tema, porque es el primer libro, ¿vale? Error número 6, capítulos planos y sin voz propia, capítulos aburridos, que les faltan historias, datos, anécdotas, párrafos excesivamente largos, repeticiones, muletillas. Todo eso hace que el libro se deje de leer. Ese es el error número 6. Y por último, error 7, elegir un título flojo. Ya sé que esto es verdad que es una preocupación, es algo que tiene claro el autor, normalmente por lo que he visto yo con los muchos autores a los que he ayudado, pero nos metemos en un bucle que a veces nos es difícil verlo desde fuera y hacemos títulos flojos. Os voy a poner títulos todo lo contrario, que son potentes. Fijaros qué título más potente. La bruja de mi suegra. Esta la escribió una clienta nuestra de Edita tu libro, que es Wedding Planner. Imaginaros que ha tenido mucha relación con suegras. Bueno, de momento es un título que atrapa, que es algo que es muy potente y muy necesario en los títulos. Elliot Cohen, otro título potente, Son las personas, estúpido. Este libro, por cierto, ha sido nominado para los Óscares, que son los RIT latinos de comunicación política. Otro título potente, el de Albert Alejandro Ávila, El arte de drogarse. Llama la atención, sobre todo porque está escrito por un médico que trabaja en urgencias en temas de sobredosis y temas de drogadicción, ¿no? Ya llama la atención. O un título, tampoco a veces hay que llamar la atención, pero ser muy claro. Es una traumatóloga experta en espalda y el título es Pausa tu dolor de espalda. Y el subtítulo, Cómo prevenir y aliviar tu dolor de espalda. Claro, evidente, alguien que le duele la espalda, lee este título y le interesa. ¿O no? Y aquí vamos con un libro de no ficción para que veáis también la importancia de los títulos. Vicente Mata es un cliente nuestro al que le maquetamos, le editamos el libro, le hicimos la portada nuestra. Esta es la que quería y se empecinaba en poner esa portada y ese título. ¿Qué es lo que pasa? Que esa portada es interesante una vez que has leído el libro, pero si no, no llama la atención. Esta fue la portada y el título que pusimos al final del libro, que fue bestseller, A través de África, un viaje, una moto, el continente africano y la aventura de tu. Te voy a contar el caso real de unos alumnos del programa Reto tu Bestseller en 60 días, que son unos abogados que han escrito un libro y te cuento cómo han ido evitando parte de estos errores que hemos ido comentando. Bueno, aquí los tienes, son Casa Sempere Abogados y ellos son expertos en temas de divorcios y custodia de hijos y bueno, querían escribir un libro, pero el enfoque en que estaban empecinados en hacer era algo que a ellos les motivaba mucho, que era más bien la parte psicológica. Imagínate en temas de cuando hay sobre todo divorcios donde hay hijos de por medio, pues el tema emocional, sentimental, etcétera, que tienen y que ellos viven día a día y querían enfocarlo un poco como si fueran psicólogos, ¿no? Este enfoque para nosotros era equivocado porque realmente lo que ellos pueden aportar sobre todo y de vista a un lector es, bueno, como expertos abogados, dime la parte más bien legal que yo debo conocer para que mi divorcio, en este caso la custodia de los hijos, que es en lo que se centra su libro, me puede ayudar a mí. Finalmente decidieron tener ese enfoque. Vas a ver el libro, que es el siguiente, Custodia, cómo ganarla o perderla en el juzgado, que realmente otro tema interesante es el tema del título. El título inicial era Pasos para ganar o perder la custodia. Claro, ese título como título era un poco confuso porque tú vas a dar pasos para perder la custodia. Al final el título quedó como custodia, nada más, custodia, cómo ganarla o perderla en el juzgado. Como ves aquí, que es mejor título, primero porque es una sola palabra, con lo cual se ve claramente en el título. Alguien que está buscando sobre estos temas le va a atrapar la atención y sobre todo cuando lea el subtítulo Cómo ganarla o perderla en el juzgado, porque ya se intuye que hay un tema legal de por medio. El libro también hicieron un esfuerzo especial para centrarse en el lector, hacerlo fácil, redactarlo fácil para que se entendiera, para que el lector pudiera comprender bien eso que querían transmitir los autores. Así que, bueno, este es un ejemplo real de alguien que ha escrito un libro sin cometer
los errores típicos que muchos autores cometen y que hacen que el libro no se venda. Si quieres escribir un libro que realmente se venda, un libro que destaque de ese 86% que no se vende, únete al programa Reto Tu Bestseller en 60 días. Te acompaño paso a paso a escribir un libro profesional, claro y vendible. Y si tienes ya el manuscrito y quieres publicarlo de forma impecable, entra en editatulibro.net, donde tienes a los mejores profesionales para publicar un libro que sí se vende.